Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre las medidas de protección, diferencias claves entre judiciales y administrativas. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. El docente que va a impartir el seminario hoy es Simón Saavedra. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, es abogado, cuenta con un magíster en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central, es docente universitario y en la actualidad se desempeña como juez suplente del Juzgado de Familia de Villa Alemana. Se ha desempeñado como juez suplente del primer Juzgado de Letras de Quillota, juez subrogante del segundo Juzgado de Letras de Quillota y al mismo tiempo que como secretario titular 2 del segundo Juzgado de Letras de Quillota, entre otros. Así que es un tremendo honor tenerlo junto a nosotros. Hecha la presentación y la bienvenida, es toda suya la sesión, profesor. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, antes que todo, agradecerles a todos y a todas por su asistencia. Hay bastantes personas, eso siempre es muy grato. Estamos en una época bastante especial del año, inicio de años académicos, tanto de niños como de adultos respectivamente, así que se agradece desde ya la convocatoria, también la instancia a DIPA y sobre todo también la diversidad de profesiones que he podido estar leyendo en el chat porque siempre eso hace mucho más enriquecedor, por supuesto, esta labor, que en definitiva todos de alguna u otra forma venimos a desarrollar y podemos estar compartiendo experiencias y también a su turno compartiendo conocimientos, que eso siempre es positivo. Bueno, el día de hoy vamos a ver en relación a la antesala del curso que se va a estar desarrollando la próxima semana con ADIPA, que es la tercera edición que desarrollamos sobre tramitación de medidas de protección. En este caso, el seminario tiene por objeto, como bien dice el título, que sepamos diferenciar cuáles son las medidas de protección de carácter administrativo y de carácter judicial, respectivamente. Una cuestión que es bastante innovadora porque hace años no existía en nuestro sistema, era básicamente las medidas de carácter judicial únicamente las que existían. Ya voy a empezar a ver ahí para compartir pantalla de la presentación va a quedar a su disposición también. Cualquier consulta pueden plantearla por escrito si gustan o en su oportunidad también Rodrigo les va a dar la palabra a quienes se pueda dentro de los márgenes del tiempo que tenemos establecido, por supuesto, para poder también que nos puedan dar feedback si así corresponde o plantear alguna duda o alguna consulta. Idealmente si es a propósito de algún caso en particular que trate de ser lo más genérico posible para que también puedan ser la mayor cantidad de dudas las que alcancen a ser respondidas, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, el seminario se titula Medidas de protección, diferencias claves entre las judiciales y administrativas. Antes que todo, para comenzar e introducirnos sobre este tema, tenemos que tener claro qué son las medidas de protección. Existe un concepto tradicional y un concepto más ampliado al día de hoy. El concepto tradicional guardaba relación con un procedimiento de carácter judicial circunscrito a tribunales de familia u otro con competencia en dichos asuntos, y la finalidad es interrumpir la vulneración de derechos de la cual es objeto un niño, niña o adolescente. Esto antes de la instauración de las oficinas locales de la niñez, porque al día de hoy también existen, como vamos a ver también respectivamente, instancia de carácter administrativa en la cual se conocen en determinados casos estos asuntos. El concepto ampliado al día de hoy es precisamente un procedimiento ante ciertos organismos determinados por ley, cuya finalidad es interrumpir la vulneración de derechos de las cuales está siendo objeto un niño, niña o adolescente. Esto a propósito de la instauración de las oficinas locales de la niñez en nuestro país, que son las medidas de carácter administrativo. No debemos confundir esto con la acción o recurso de protección, que es una acción de carácter constitucional, la cual se encuentra prevista en el artículo 20 de nuestra Constitución Política, ni tampoco con las medidas de protección ante el Ministerio Público. Muy en síntesis, sobre todo para aquellos que no son del ámbito jurídico, la acción de protección es aquella que tiene por objeto precisamente que se restaure el imperio del derecho, se entabla ante la Corte de Apelaciones respectiva, y respecto a aquella puede ser titular tanto una persona adulta, también puede ser un niño, desde luego,
o bien respectivamente algún otro tipo de persona, ¿ya? No es exclusivo de los niños. Ni tampoco con las medidas de protección ante el Ministerio Público, que estas son ciertas facultades que tiene la Fiscalía, el organismo que también es de carácter constitucional, para en su oportunidad establecer ciertas medidas en protección de víctimas o de testigos respectivamente. Por ejemplo, que el Ministerio Público estableciera rondas periódicas a realizarse en relación a una persona que ha sido víctima de un delito u otro tipo de medida. Estas son atribuciones propias de las fiscalías establecidas tanto legalmente como a su turno también constitucionalmente. En este sentido hay que tener claros ciertos conceptos previos. Primero, ¿qué es una vulneración de derechos? En este caso, una vulneración de derechos puede ser realizada por una acción u omisión que impide o priva a un niño o niña adolescente del ejercicio de uno o más derechos. Ya, esto no necesariamente tiene cierta gravedad, como vamos a ver, a propósito del derecho en particular y el grado de conculcación que tenga. También existen las amenazas de vulneración de derechos, que son las acciones o omisiones que tienen una potencialidad inminente de limitar o privar a un niño del ejercicio de sus derechos. Los factores de riesgo, que son los distintos factores, tanto los factores de riesgo como los de protección, que tenemos que entrar a sopesar para un caso concreto a fin de determinar si efectivamente existe una vulneración de derechos, son aquellos eventos, condiciones o situaciones que pudiesen incidir negativamente en la situación de un niño y que por tanto podría aumentar las probabilidades de ser sujeto de una vulneración de derechos. Casos típicos que no de por sí son un factor de riesgo porque hay que entrar a conjugarlo con otros tipos de factores. Por ejemplo, las circunstancias de vulnerabilidad en las cuales se puede encontrar, en este caso en particular, un niño. Como por ejemplo, si un niño está en una situación migratoria irregular, claramente está en una situación más vulnerable que otro niño en otro tipo de condiciones, ¿ya? Entonces ahí tenemos que entrar a ponderar cuál es la circunstancia en concreto de ese niño. Y los factores de protección a su turno son entendidos como condiciones o situaciones que pudiesen incidir positivamente en la situación de un niño y que pudiese disminuir las posibilidades de ser sujeto de una vulneración de derechos. Por ejemplo, si un niño tiene redes familiares, si tiene situación escolar en cuanto a estar escolarizado, situación en cuanto a poseer sus controles de salud, respectivamente, todos esos son factores de protección. Y como les decía, tenemos que entrar a ponderar ambos factores, tanto de riesgo como de protección, para determinar, en el caso en concreto, si un niño o niña o adolescente se encuentra en una situación de vulneración o amenaza de vulneración de sus derechos. Aspectos previos. En este caso, creo que es de relevancia destacar que el objetivo de la medida de protección es interrumpir la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente. ¿Cuáles derechos? Los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos, al igual que cualquier ciudadano, cualquier persona, entiéndase, garantizados por la Convención Americana de Derechos, por los distintos pactos que ha suscrito Chile y también por los derechos fundamentales, por supuesto, que garantizado a nivel de Constitución Política de la República. No obstante ello, los niños, niñas y adolescentes tienen una doble y especial protección a propósito principalmente de la Convención de Derechos del Niño, la cual viene a ser un catálogo a propósito de reforzarse los derechos de los cuales son titulares. Es importante destacar la finalidad del procedimiento proteccional, tanto en sede judicial como administrativa, porque no tiene por objeto una sanción. Y eso es de relevancia que lo tengamos claro porque, a diferencia de otro tipo de procedimientos como es el penal, el procedimiento por vulneración de derechos no tiene por objeto encontrarse necesariamente un responsable y someterlo a una sanción, a un castigo, como son las penas. Entonces, por ejemplo, en un caso de una vulneración o transgresión a la esfera de la sexualidad de un niño, el procedimiento por vulneración de derechos tiene por objeto la restauración, la interrupción de esta vulneración, no conseguirse eventualmente una pena en relación a la persona que pudiese ser eventualmente la transgresora de dicha esfera de la sexualidad de este niño, niña, adolescente. Otra cuestión que a mí siempre me parece de importancia destacar
que las medidas cautelares que establece nuestra legislación, principalmente el artículo 71 de la ley que crea los tribunales de familia, que es la ley 19.968, las medidas cautelares no son la finalidad del procedimiento. Muchas veces se confunde esto por casos típicos de medidas cautelares, son cambios de cuidado, situaciones de prohibición de acercamiento, etcétera, pero eso es algo accesorio, o sea, eso viene a ser algo adicional a la medida de protección, que es precisamente la interrupción de la vulneración de derechos. Vamos a ver cuáles son las medidas de protección que se pueden adoptar. Este es un procedimiento de carácter inquisitivo porque el juez o la jueza de familia tiene amplias facultades. No es un procedimiento contencioso. Los procedimientos contenciosos son los típicos de divorcio, alimentos, cuidado personal, etcétera, en los cuales se ventilan ante los tribunales de familia situaciones en las cuales hay una parte demandante y hay una parte demandada, respectivamente, y la parte interesada, dependiendo del caso concreto, tiene que entrar a acreditar sus dichos o sus defensas. Este es un procedimiento el cual es exclusivamente en beneficio del niño, niña, adolescente. Acá, referente a estos dos aspectos, lamentablemente muchas veces se cometen ciertos errores, e incluso por personas pertenecientes a la comunidad jurídica, abogados, por cuanto se entabla un requerimiento proteccional acusando, entre comillas, a la otra parte. Por ejemplo, un padre que dice, interpongo medida de protección en contra de la madre. Eso está incorrecto, porque el procedimiento proteccional es en beneficio del niño, niña, adolescente del cual se trata. No es contra nadie. Obviamente se pueden adoptar ciertas decisiones que pueden ver mermados ciertos intereses de otra persona, o puede haber una persona sindicada como eventual vulnerador o vulneradora, pero no es en contra de esa persona, ¿ya? A diferencia de un procedimiento contencioso, en el cual, por ejemplo, yo demando a mi cónyuge de divorcio, o sea, es un procedimiento contra esa otra persona en calidad de demandada, por la cual se solicita al tribunal que declare el divorcio, ¿ya? Y también, como les decía anteriormente, y me gusta bastante destacarlo, no es un procedimiento el cual tiene por finalidad obtenerse una medida cautelar. Vamos a ver cuáles son las medidas cautelares y vamos a ver que su carácter es eminentemente transitorio por lo demás. No son medidas cautelares que en definitiva se establezcan que tengan una duración indefinida. Marco normativo en este caso es importante que tengamos siempre clara la Convención de Derechos del Niño, la ley que crea los tribunales de familia, la ley 19.968, la ley 16.618, ley de menores, la cual sigue vigente al día de hoy, no obstante al día de hoy no es lo ideal hablar de menores, la ley 21.302 que crea el Servicio de Protección Especializada, antiguo CENAME, que ya directamente el CENAME desapareció, a propósito incluso del ámbito penal, porque antiguamente el SENAME mantenía competencia en paralelo al Servicio de Protección Especializada. No obstante ello, al día de hoy ya se finiquitó recientemente el SENAME incluso para el ámbito penal. La ley 21.430, que es la ley de garantías de la niñez, entre otros cuerpos normativos. ¿Qué organismos intervienen? Las policías, carabineros, PDI, a su turno los colegios muchas veces entablan requerimientos proteccionales en beneficio de niños, los servicios de salud, los CESPAM u otro tipo de atenciones secundarias. La fiscalía cuando toma conocimiento de un hecho, investiga el hecho que eventualmente es constitutivo de delito y para el ámbito reparatorio, o sea, para interrumpir la vulneración de derechos del niño, lo pone en conocimiento del tribunal para que disponga algún tipo de medida de protección. Las oficinas locales de la niñez y los juzgados con competencia en familia, que pueden ser de carácter mixto, o sea, un juzgado si es que conocen no solo de materias de familia, hay tribunales que conocen de materias de familia y a su turno también penal, civil, etcétera, o bien un juzgado especializado de familia. Acá existió una evolución a propósito de lo que le decía anteriormente, en cuanto a que ya dejamos de hablar de menores hasta antes de la Convención de Derechos del Niño y pasamos a hablar de niños, niñas y adolescentes derechamente. No obstante ello, esto es a propósito de que antiguamente existían los juzgados de menores, los cuales tenían un procedimiento bastante antiguo, escrito, en el cual se conocían los asuntos relativos a niños, niñas o adolescentes, pero igualmente sigue manteniéndose para ciertas cuestiones la terminología de menores, al menos en nuestra legislación. No ha habido una adecuación absoluta normativa.
El cambio de paradigma se origina a raíz de la Convención de Derechos del Niño, la cual es ratificada por nuestro país en el año 90, y pasamos a ver a los niños, niños o adolescentes, de objeto de derechos, sujetos de derechos, objetos de protección, perdón, a sujetos de derechos. En ese sentido, existe todo este cambio de paradigma, o sea, dejamos de, en definitiva, centrarnos en una función más bien tutelar a que efectivamente se pueda garantizar los derechos de los cuales son titulares los niños, niñas y adolescentes. Existe un rol del Estado, el cual tiene que activarse frente a ciertas vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Si bien la Convención de Derechos del Niño no distingue entre niños, niñas o adolescentes, sí lo hace nuestra legislación interna, en la ley que crea los tribunales de familia y la ley de garantías, a propósito de que se distingue personas menores de 14 años, niños, niñas, y personas mayores de 14 años se habla de adolescentes. Igualmente, esta terminología de emplear la palabra adolescente ha ido también cambiando de a poco. Igualmente no es incorrecto del todo hablar de adolescente, pero la palabra adolescente de por sí evoca de alguna u otra forma a una persona que adolece de algo. Y por eso hoy en día, y a propósito también de la misma evolución que ha tenido nuestro país, sobre todo a raíz de ciertas normas, ley de identidad de género u otra, se tiende a emplear un vocablo más bien neutro y que también superamos esta circunstancia de la palabra adolescente hablando más bien de joven al día de hoy. Eso es lo que respecta a este tránsito de niños, niñas, adolescentes que antiguamente hablábamos de menores. Los derechos de la infancia, como les decía anteriormente, existe un amplio catálogo, sobre todo en la Convención de Derechos del Niño, los cuales se encuentran garantizados en nuestro país. Ahora, adentrándonos directamente a la tramitación de las medidas de protección ante los juzgados de familia, estas son las causas que aparecen con un RIT P. O sea, cuando ustedes revisen alguna causa y comience con una P, es porque es una causa por medida de protección. Los RIT son los roles internos del tribunal, o sea, hay una causa que se titula P1, por ejemplo, 2026, ante X juzgado, y esa es una causa por medida de protección. Normalmente lleva los apellidos del niño, niña o adolescente el respecto al cual se trata. ¿Ante quién se interpone una medida de protección? Se puede interponer ante carabineros, la policía de investigaciones, los juzgados directamente, etcétera. Vamos a ver los plazos a propósito de las audiencias preparatorias, las audiencias de juicio, las sentencias, eventualmente recursos que proceden contra estos. Y luego, determinada la causa P, si es que se acogió la medida de protección por parte del juzgado de familia respectivo, se va a abrir lo que se llama una causa RIT X, que es la causa a propósito del cumplimiento de la medida de protección, o sea, se va a ir verificando si se ha cumplido o no lo mandatado por el tribunal. Una cuestión que es de mucha relevancia y que al día de hoy viene a ser una de las grandes diferencias entre las competencias de las oficinas locales de la niñez y, a su turno, los juzgados de familia, es el artículo 8, número 7 de la ley que crea los tribunales de familia, porque este delimita la competencia entre ambas sedes principalmente. Esta es una norma que está desde el día 1 en la Ley de Tribunales de Familia. No obstante ello, antes de la entrada en vigencia de las oficinas locales de la niñez existía un gran número de judicialización de causas a propósito de niños, niñas y adolescentes. Esta norma explícitamente otorga competencia a los tribunales de familia a propósito de asuntos que aparezcan gravemente, y por eso se destaca con negrita en el PowerPoint, vulnerados o amenazados en sus derechos niños, niñas o adolescentes, respecto a los cuales se requiere adoptar una medida de protección en los términos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Menores. Es importante que se destaque la palabra gravemente porque, a su turno, las vulneraciones de carácter leve o moderado son de competencia de la Oficina Local de la Niñez. Y esto, insisto, esto viene desde el día 1 de la ley 19.968 que creaba los tribunales de familia. No obstante ello, antiguamente todo pasaba a los tribunales de familia cuando existía alguna eventual vulneración de niños, niñas o adolescentes. Y esto también es algo que muchas veces resulta incluso mucho más vulneratorio, en definitiva, que un niño tenga una causa, y por eso al día de hoy también se busca ciertas soluciones un tanto más amigables, más armoniosas en cuanto a tratar de propender a ciertos acuerdos con las familias, y por eso también se establece esta competencia administrativa de las oficinas locales de la niñez con la entrada en vigencia de la ley 21.430 y sus respectivos reglamentos.
Cuestión también de relevancia es que siempre tengamos a la vista el artículo 30 de la Ley de Menores, la Ley 16.618. Esto porque estas son precisamente las finalidades de las medidas de protección, como les indicaba anteriormente. En síntesis, más allá del contenido de dicha norma, las cuales cualquiera de ustedes puede revisar, por supuesto, y yo se las transcribí también en el PowerPoint, existen dos grandes opciones que se pueden determinar a propósito de la competencia de los tribunales de familia en carácter de medida de protección. Una es la derivación a algún programa o la otra es eventualmente cuidado alternativo del Estado, o sea, sistema residencial. ¿Ya? Esta siempre es la última medida que se puede adoptar. Siempre los tribunales de familia deben propender a que los niños, niñas y adolescentes vivan con su familia. Este es un derecho garantizado a nivel de Convención de Derechos del Niño, reforzada además por la Ley 21.430 sobre garantías a la infancia y a su turno también reforzada a propósito de diversos cuerpos normativos. La recientemente publicada Ley de Adopción también viene a reforzar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Y en este caso incluso se amplía desde dicha perspectiva, no obstante hago presente desde ya que la ley de adopción todavía no entra en vigencia, la nueva, pero en definitiva se propende a que niños, niñas y adolescentes no sean dejados y custodiados por el cuidado alternativo del Estado, o sea, sistema residencial, sino que siempre que se pueda, por supuesto, y hay adultos con los cuales se pueda trabajar, entiéndase, familia extensa e incluso adultos significativos, se tiene que propender a trabajar para con ellos. ¿Cómo se inicia el procedimiento ante los tribunales de familia? Puede iniciarse de oficio, o sea, el tribunal sin que nadie le diga que solicita que se abra una medida de protección, puede abrir una medida de protección. Casos típicos, si estamos viendo un conflicto a propósito de cuidado personal, de régimen comunicacional, antiguamente llamado visitas u otro, y aparecen antecedentes de dichos escritos, demanda, contestación, etcétera, en que eventualmente el tribunal estima que puede que el niño esté en alguna situación de vulnerabilidad grave, por supuesto, esto porque estamos en sede judicial, no en sede administrativa todavía. También podría hacer a requerimiento del propio niño, niña, adolescente, de sus padres, de quienes lo tengan bajo su cuidado, directores de establecimientos educacionales, profesionales de salud, etcétera, el antiguo CENAME en su oportunidad, o bien el Servicio de Protección Especializada u otro. No se requiere ningún tipo de formalidad, o sea, no es necesario que cumpla con los requisitos de otro tipo de procedimientos que son las demandas. Si yo demando de cuidado personal, de divorcio o bien de otra cuestión, requiere una serie de formalismos según nuestra legislación que en este caso, a propósito de las medidas de protección, no se requiere. Desde luego que tampoco es estrictamente necesaria la comparecencia mediante abogado, sí, siempre es positivo dentro de las posibilidades que tengan las personas, por supuesto, de acceder a dicha asesoría jurídica. Existen también ciertas personas obligadas a denunciar, y esto es también de relevancia a propósito del ámbito psicosocial muchas veces, porque existen dos deberes de denuncia, principalmente establecidos en el Código Procesal Penal, a propósito de el deber de denuncia en casos de personas cuando se toman conocimiento de eventuales delitos, y a su turno también en la Ley 21.430, que es la Ley de Garantías de la Niñez, como les decía anteriormente. Básicamente, en síntesis, son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de denunciar a propósito de ciertas vulneraciones de derechos y también a su turno el deber de denuncia establecido en el Código Procesal Penal es en este caso el que se establece a propósito de ciertos delitos, como les decía, y a propósito también de niños y personas que trabajan directamente con niños, tanto en el ámbito de educación como de salud respectivamente, y también de los funcionarios públicos en general. Se establecen ciertos plazos perentorios, o sea, los cuales se tiene que dar cumplimiento en el Código Procesal Penal. Existe incluso un delito de omisión de denuncia, o sea, si no se cumple con denunciar, estándose obligado, eso eventualmente puede traerle alguna consecuencia de carácter penal a ese profesional que no ha denunciado en su oportunidad. También se estableció más o menos recientemente la posibilidad de denunciar bajo reserva de identidad de la persona denunciante, precisamente con la finalidad de que no exista algún tipo de resquemor o aprehensión a propósito de denunciar. Las medidas cautelares ante los tribunales de familia.
Voy a comenzar indicándoles que esta es otra de las diferencias claves a propósito de las medidas a adoptarse por tribunales de familia versus las oficinas locales de la niñez, o sea, medidas de protección de carácter administrativo y medidas de protección de carácter judicial. Las medidas de protección de carácter administrativo no pueden establecer medidas cautelares. Las medidas cautelares en nuestro país solamente pueden ser decretadas por un tribunal de justicia, entiéndase un juzgado penal si es que se está conociendo un delito, un juzgado de familia si se está conociendo de una eventual vulneración de derechos de un niño, en el caso en concreto que nos compete, porque obviamente también hay otro tipo de medidas cautelares en otros procedimientos, pero eso es importante que lo tengan claro. Si, por ejemplo, la oficina local de la niñez está conociendo un asunto y requiere algún tipo de adopción de alguna medida cautelar de las que vamos a ver, la oficina local de la niñez se lo tiene que solicitar al juzgado de familia respectivo. La oficina local de la niñez no podría decretarlo por sí sola, ¿ya? Las medidas cautelares se pueden solicitar y establecer en cualquier momento del procedimiento, incluso antes de iniciarse, de oficio, o sea, sin que nadie se lo pida al tribunal o a solicitud de la autoridad respectiva, para siempre que sea necesario proteger los intereses y derechos de un niño o niña adolescente. Plazo máximo legal son 90 días. Se establece en nuestra legislación la posibilidad de que sea renovado. ¿Se pueden apelar? Sí, se pueden apelar. O sea, si una persona no está conforme con decretarse o con no haberse decretado respectivamente una medida cautelar, puede apelarlo, o sea, suben los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva y la Corte es la que determina si procedía o no dicha medida. Pero mientras la Corte no tenga un pronunciamiento en contrario, rige en plenitud la medida cautelar decretada por el Tribunal de Familia respectivo en este caso, porque esto se concede en el solo efecto devolutivo. Estas medidas, en principio, se estima que son de carácter taxativo, o sea, son solo las que vamos a ver, porque así lo establece el artículo 22 de la ley que crea los tribunales de familia. ¿Qué medidas cautelares establece nuestra ley? El artículo 71, como les señalaba, es quien las establece. La entrega inmediata a los padres o a quien tenga el cuidado del niño o niña adolescente. Existen ciertos casos dudosos a propósito de a quién se le entrega, porque obviamente no todo el mundo judicializa los temas de cuidados, por ejemplo, no siempre se va a mediación o a otro tipo de acuerdo directamente entre las partes que permita acreditarse quién tiene el cuidado formalmente de un niño. Al menos en nuestra legislación y desde la entrada en vigencia de la ley 20.680, que es la ley que deroga, entre otras cosas, la regla de atribución supletoria, o sea que cuando se separaba una pareja antes del año 2013, existía una presunción de que el niño se quedaba bajo el cuidado de la madre. Eso desde el año 2013 ya no rige en nuestro país, sino que rige precisamente que el niño va a continuar viviendo con aquel padre o madre respectivo con el cual se encuentre viviendo tras la separación. ¿Ya? Entonces, por eso hay ciertos casos que pueden ser dudosos y ahí cuando se solicita la entrega inmediata es importante que se acredite porque esa persona estima que tiene el cuidado mediante antecedentes de educación, de salud o de otro tipo. El cuidado personal provisorio, esta es una medida cautelar típica que se solicita, es de relevancia también que estemos a lo que dice la ley, que es en caso de urgencia. O sea, se debe acreditar cuál es la situación de urgencia. Se prefiere a los parientes consanguíneos primero o otros que tengan algún tipo de relación de confianza. Por ejemplo, un abuelo, una abuela o otra persona que tenga algún tipo de relación consanguínea o bien se acredita algún tipo de relación de confianza, un padrino, una madrina, etcétera. Otra cuestión que es importante que tengan claro que no muchas veces las personas las saben, a propósito en general de las medidas cautelares, es que los tribunales de familia funcionan 24/7, ¿eh? ¿Y esto por qué? Porque cuando se establece en medidas cautelares en casos de urgencia, Carabineros de Chile puede, o la PDI respectiva, u otro tipo de instituciones, puede tomar contacto con el juez de familia de turno. Y el juez de familia de turno puede dar instrucciones verbalmente mediante el turno telefónico, luego de ello se concretiza en una resolución por escrito, pero esto es más bien excepcional, es a propósito de situaciones de inminente y rápida resolución. Casos típicos, les invento, cuando ambos progenitores quedan en situación de detención,
si ambos están en algún procedimiento judicial y ambos son detenidos, llaman al juez o a la jueza de familia de turno para saber a quién se le hace entrega bajo acta del niño. Luego de eso, el carabineros lo informa al tribunal y ahí se ve si se formaliza dicha resolución o bien si esa situación ya pasó, porque también puede que hayan quedado ambos en libertad y no se requiera que se mantenga la medida cautelar. Entonces siempre hay que considerar eso de que se trata de situaciones urgentes que se requiere adoptar una decisión inmediata. También se puede adoptar como medida cautelar el ingreso a un programa de familia de acogida, los FAE, o también sistema residencial. Como le indicaba siempre, el cuidado alternativo del Estado es la última opción. Se requiere la presencia del niño y si es que no está presente el niño, se debe asegurar de que en su oportunidad pueda ejercer su derecho a ser ahí. También de que los padres y los niños respectivamente sean derivados a programas, o sea, el tribunal puede establecer como medida cautelar, por ejemplo, que el niño sea derivado a un programa de reparación de forma inmediata como medida cautelar. Esto es típico en situaciones que son más bien evidentes las vulneraciones. Por ejemplo, si un niño se sabe que fue víctima de alguna eventual transgresión en la esfera de su sexualidad, probablemente se puede decretar de inmediato una derivación a un programa de línea PRM o de la línea que se disponga, porque en definitiva no existe en todas las partes del país la misma oferta programática, con la finalidad de que sea resguardado en sus derechos y reciba una reparación lo antes posible. También se puede establecer la suspensión del régimen comunicacional de la relación directa y regular con aquel progenitor o progenitora que no es custodio. También prohibir o limitarse la presencia del ofensor en el hogar común, esto en casos que se viva con la persona que es indicada como eventual ofensora, por supuesto. También las prohibiciones de acercamiento del ofensor u ofensora a donde se encuentre el niño, su lugar de estudios, donde concurra permanentemente, etcétera. También la internación en establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado. Y finalmente la prohibición de salida del país del niño, niña o adolescente. No se puede establecer como medida de protección ni como medida cautelar que un niño permanezca en un recinto penitenciario para adultos. Esta resolución debe ser fundada siempre en antecedentes calificados como suficientes. Se puede requerir el auxilio de la fuerza pública y si tiene lugar la medida cautelar antes del inicio del procedimiento, deben citarse a las partes a una audiencia preparatoria, la cual debe ser llevada a cabo dentro de 5 días a la adopción de la medida. Una vez iniciado el procedimiento, se cita a las partes a lo que se llama una audiencia preparatoria, que es la audiencia preliminar. Esto en teoría debe ser dentro de los 5 días siguientes al inicio del procedimiento. Digo en teoría porque depende muchas veces de la agenda del tribunal al cabo de cuánto tiempo se cita. Se cita al niño, si así lo estima, si quiere ejercer su derecho a ser oído, a los padres o a personas que tengan su cuidado, a todos quienes puedan aportar ciertos antecedentes. El principal objetivo de esta audiencia, la audiencia preparatoria, es indagar antecedentes sobre la situación del niño, niña o adolescente y también sobre la identidad de personas que puedan estar involucradas en la situación que es de conocimiento del tribunal. En este caso, las partes exponen los antecedentes que estimen y una vez que son oídos, el juez puede incluso fallar de inmediato esta situación a propósito de la vulneración. Y acá, de hecho, es importante tener en claro que el artículo 72 de la ley que crea los tribunales de familia establece que en teoría uno únicamente debiese avanzar a etapa de audiencia de juicio cuando eventualmente se estima procedente la aplicación de medida de cuidado alternativo del Estado, o sea, de residencia. O sea, ciertas circunstancias, salvo que se requiera algún tipo de evaluación o bien de que no queden del todo claros los antecedentes, en principio debiesen ser fallados en audiencia preparatoria. O sea, es un procedimiento que en teoría es bastante rápido, porque tenemos de que el inicio del procedimiento, luego de ello, 5 días para la audiencia preparatoria, en teoría perfectamente puede ser fallado en etapa de audiencia preparatoria si se considera que se tiene todos los antecedentes. Siempre se debe propender a las soluciones colaborativas, o sea, a llegarse a ciertos acuerdos con los progenitores o personas que tengan el cuidado del niño o niña adolescente.
Si no se llega a acuerdo, o bien si se estima que existen antecedentes para avanzar a etapa de audiencia de juicio, se fija el objeto del juicio y los hechos a probar. El niño puede ejercer siempre su derecho a ser oído, o sea, presentarse ante el tribunal y manifestar lo que estime pertinente. En este caso se decreta la prueba de oficio si se avanza a etapa de audiencia de juicio. O sea, se puede decretar DCE, que es el diagnóstico clínico especializado, o DAM, que es el diagnóstico ambulatorio, dependiendo de la comuna en la cual nos encontremos, y también pueden ofrecer sus pruebas a las partes. También se debe emitir el pronunciamiento sobre las medidas cautelares si es que se pertinentes y se cita a juicio. La audiencia de juicio tiene por principal objetivo, que es la siguiente audiencia después de la preparatoria, que se reciba la prueba y se emite una decisión. Siempre, como les decía, también se debe propender a la posibilidad de algún tipo de solución colaborativa con las partes. Esto principalmente muchas veces se propende a propósito de también los informes que han sido evacuados en la causa, que normalmente tienen una sugerencia en cuanto así se estima que se debe derivar al grupo familiar algún programa o algún otro tipo de forma de solucionarse este asunto. La sentencia, en caso que no se arribe a algún tipo de solución colaborativa, debe ser dictada oralmente en la misma audiencia y se debe explicar a las partes cuáles son los objetivos de la medida, cuál es la naturaleza del mismo, los fundamentos y la duración. La duración, sobre todo, es muy importante porque muchas veces queda un tanto no tan explicitado y tampoco los objetivos, y precisamente por eso con la entrada en vigencia del Servicio de Protección Especializada se propendió a aquello, porque lo ideal es que esta situación sea solucionada dentro de un plazo breve y que las personas conozcan cuál es el motivo por el cual se les está derivando a X programa y que esto en teoría va a ser solucionado mediante el programa respectivo. La resolución que ordena la derivación a algún tipo de programa debe identificar los datos necesarios del niño, nombre completo, root, domicilio, etcétera, cuál es su adulto responsable, qué derechos se estima que se vulneraron en relación al niño, qué acciones se esperan, cuál es el tipo, o sea, la línea de acción y el programa, y se debe, si así se estima, sugerir algún tipo de programa. En su oportunidad, el ingreso de la medida de protección va a avanzar, como les decía anteriormente, a una causa RIT X. Primero era la P, luego la X, si se acogió a la medida, y ahí se le va a hacer el seguimiento y monitoreo, el cual es a lo menos trimestral, o sea, cada 3 meses. Ahí estos son los datos que se llenan por parte de los tribunales a propósito de cuáles son las causales de derivación. Obviamente existen muchas eventuales causales, cuáles son los derechos que eventualmente se vulneraron, cuál es el objetivo de la medida, sus objetivos generales y sus consideraciones individuales, qué tipo de complejidad se cataloga el caso en concreto, cuál es el plazo de intervención y cada cuánto tiene el programa que remitir los informes. ¿Ya? En este sentido, se debe establecer la línea, el programa, el proyecto respectivamente, que se le solicita al servicio de protección especializada, servicio Mejor Niñez, que tal se le llama también, cuál es el cupo que se le va a asignar a esta familia, a este niño en particular, y ahí se debe dar respuesta por la dirección regional respectiva. En caso de cuidado alternativo del Estado, o sea, sistema residencial, debe ser realizada una asignación en teoría en 1 hora. Y también a su turno existe lo que se llama en la práctica el teléfono de turno, valga la redundancia, del Servicio de Protección Especializado. O sea, si eventualmente llaman a un juez de turno y hay un niño el cual no se sabe o no existe red de apoyo con la cual se puede quedar bajo el cuidado, a lo menos temporalmente, en definitiva, el juez de turno se comunica con el Servicio de Protección Especializada, quien es el profesional de turno, y se le indicará cuál es la residencia en la cual existe cupo inmediato. ¿Ya? Eso es en horario inhábil. La causa X, que es la causa posterior a la causa P que les indicaba anteriormente, en este caso se deben estar remitiendo los informes de carácter trimestral. Siempre existe la posibilidad de que el niño ejerza su derecho a ser oído nuevamente. Las medidas son esencialmente revisables, o sea, se están revisando cada cierto tiempo, pueden ser modificadas. Por ejemplo, si se deriva un niño a un programa de una oferta programática línea PPF, en las comunas que existe PPF, y se vislumbra que hay algunos antecedentes eventualmente de mayor gravedad,
puede cambiarse el programa interventor a un programa PRM, PIE u otro, dependiendo de la complejidad del caso. En este caso se pueden solicitar informes previos, también se puede citar a una audiencia en la causa RIT X y si eventualmente el tribunal, en el caso contrario, estima de que la medida ya ha cumplido sus objetivos o bien de que en definitiva ya no resulta necesaria la intervención del tribunal, puede decretar el egreso del niño de este programa en cualquier minuto y en ese caso se realiza lo que se llama una derivación a la oficina local de la niñez, un monitoreo y la oficina local de la niñez hace un monitoreo de la situación proteccional del niño hasta los 24 meses posteriores al egreso. Es importante también que tengan claro que las causas tanto P como X respectivamente se pueden mantener siempre solamente hasta la mayoría de edad del adolescente respectivo. O sea, cuando cumple 18 ya deja de ser sujeto de protección, al menos ante el sistema del Tribunal de Familia. Cosa distinta es que a propósito del sistema residencial, o sea, de cuidado alternativo del Estado, al día de hoy pueden permanecer jóvenes entre 18 y 24 años siempre que se encuentren estudiando. Pero eso ya deja de ser sujeto de protección de medida de protección, valga la redundancia, de carácter judicial. Eso ya es una cuestión interna del Servicio de Protección Especializada con ese o esa persona ya adulta, por lo demás, superior a 18 años. Si se incumple la medida, se puede apercibir a las personas que la están obstruyendo y en este caso también se puede adoptar algún tipo de medida más gravosa si así correspondiese. En este tipo de procedimientos, ante los tribunales de familia y en teoría también ante la sede administrativa, o sea, ante la oficina local de la niñez, existe una obligación legal de designación de curador al ítem. Esto es una concreción del derecho a participación de niños, niñas y adolescentes, o sea, previo a adoptarse alguna decisión que atañe a un niño, niña y adolescente, conforme a la Convención de Derechos del Niño y nuestra legislación vigente, si el niño o niña o adolescente respectivo quiere ejercer su derecho a ser oído, o sea, manifestar su parecer, tiene plena libertad para hacerlo. Y se le designa un curador al ítem, que es un abogado en representación de sus intereses. Existe toda una discusión a propósito de cuál es el interés que viene a ser representativo por parte de curadores al ítem, si su interés manifiesto, o sea, aquello que explícitamente expresa ese niño, niña o adolescente, o bien si su interés superior, o sea, la conjugación de los distintos factores, dentro de los cuales, por supuesto, uno muy importante es su interés manifiesto, eso ya es una cuestión que excede un poco los límites de esta ponencia. En este caso también existe discusión a propósito de cuál es el rol efectivamente, como les decía, del curador al ítem, si es efectivamente un abogado del niño o no. Eso ya también excede un poco los límites de esta ponencia, pero es bastante interesante darle una vuelta, sobre todo a propósito de las nuevas tendencias a este respecto. La opinión de los niños, niñas y adolescentes no es vinculante para los tribunales, tampoco lo es para la oficina local de la niñez, en el sentido de que lo que diga el niño se tiene que cumplir. ¿Ya? Pero sí es un factor muy importante considerándose su edad y madurez conforme a la Convención de Derechos del Niño y también a su turno la legislación interna vigente. La posibilidad de la audiencia reservada es la posibilidad directa del niño, niña o adolescente de poder ejercer su derecho a ser oído. Es más conveniente hablar de audiencia reservada que audiencia confidencial. No obstante ello, hay tribunales que siguen adoptando la nomenclatura de audiencia confidencial. Esto porque todo lo que se hable con el niño, niña o adolescente, al menos cuando él o ella se presenta ante el tribunal, igualmente queda un registro. Y eventualmente, si por ejemplo hay una apelación, o hay algún recurso, esto igualmente sube al Tribunal Superior, o sea, a la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y uno se lo tiene que explicitar también porque también si bien se le hace pasar solo o sola a ese niño a la audiencia reservada, igualmente se registra, entonces no es algo que sea confidencial, o sea, no es algo que sea un secreto absoluto. Si es confidencial desde la perspectiva de que no entran sus padres, no entran sus cuidadores, etcétera, ni profesionales de programa, etcétera. Normalmente se hace frente a su curador, o sea, el abogado designado en representación de sus intereses, frente al juez o la jueza, frente al consejo técnico, que es el organismo que viene a ayudar al tribunal en la toma de decisiones, y la persona que esté encargada del acta de la audiencia respectiva, que es la persona que va a estar grabando el audio de dicho registro. Las oficinas locales de la niñez
son las encargadas de la protección administrativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de su promoción, la prevención de vulneraciones y protección de sus derechos, tanto de carácter universal como especializada mediante acciones de carácter administrativo. Las medidas de protección administrativa están establecidas en el artículo 68 de la Ley 21.430 para restablecer los derechos que hayan sido vulnerados, pero sí siempre, y esta es una de las diferencias claves con la intervención judicial, se requiere para su intervención con los programas de reparación la voluntad de las partes involucradas. No obstante ello, si alguna parte no cumple lo que se está mandatando por la Oficina Local de la Niñez, igualmente puede solicitarse al tribunal que se aperciba a que cumplan aquello. Pero eso, en definitiva, es importante que siempre tengan claro la voluntariedad de las personas en la oficina local de la niñez a propósito de las medidas de protección administrativa. ¿Qué medidas encontramos que pueden adoptarse en carácter de medida de protección administrativa? El artículo 68 las establece. Derivación a programas, si así correspondiese, instruir la matrícula o permanencia en ciertos establecimientos educacionales, o sea, hacer los requerimientos respectivos, instruir la activación de ciertos beneficios de seguridad social que correspondan a los niños, esto sobre todo con la articulación de redes de la Oficina Local de la Niñez, que trabaja en conjunto con municipios, con CESPAM, etcétera, con colegios, derivar a programas en caso de jóvenes embarazadas o mujeres ya adultas embarazadas respectivamente, derivar el ingreso de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico o gestionar la internación de carácter administrativa, y en este caso también derivar a objeto de que en su oportunidad se regularice o procese la falta de inscripción a propósito de los niños. Obviamente es importante que tengan sus documentos respectivamente, y en este caso se puede también hacer las gestiones por parte de la Oficina Local de la Niñez y cualquier otras medidas que se estimen idóneas, siempre debidamente fundadas para preservar o restituir los derechos dentro de sus límites de competencia. Puede disponerse una o más de estas medidas. Las medidas cautelares requieren que se derive a juzgado de familia, sin perjuicio que igualmente puede continuarse la tramitación en carácter de medida de protección administrativa. O sea, la oficina local de la niñez puede continuar conociendo en cuanto a que derivó a esta familia a un programa en específico, pero si requiere una medida cautelar, lo deriva al juzgado de familia y el juzgado de familia ve si accede o no conforme a los antecedentes, por supuesto, pero la oficina local de la niñez puede tener competencia. Esto es como una competencia paralela. En caso de urgencia, el plazo es de 24 horas para el conocimiento del caso y adoptar la medida de protección de algunas de estas que establece el artículo 68. Para adoptarse una medida de protección administrativa se requiere una resolución fundada, sobre todo si se restringe derechos de otro niño. Debe motivarse, se deben indicar los criterios utilizados para determinar el interés superior del niño que justifique la aplicación, e incluso se establece, si alguien no queda conforme a propósito de una falta de motivación de la medida de protección administrativa, un reclamo de ilegalidad en la ley 21.430 en su artículo 74, el cual se conoce y resuelve por la Corte de Apelaciones respectiva. Es bastante similar a la acción de protección de las Cortes de Apelaciones, la acción de protección constitucional, y ahí se establece en el artículo 74 el dicho procedimiento. ¿Cómo se inicia el procedimiento de protección administrativa? En este caso puede ser de oficio, a requerimiento del niño, del padre, madre o quien tenga el cuidado, incluso cualquier persona interesada. No requiere mayor formalidad, al igual que el procedimiento judicial. Se analiza, perdón, el requerimiento, se efectúa una admisibilidad de este. Igualmente se hace ante los tribunales de familia y, por ejemplo, si no existe mérito suficiente, se rechaza y con ello concluye el procedimiento administrativo. Se establece explícitamente que los niños tienen derecho a intervenir en el proceso y designar abogado. Esto viene a ser una concreción del derecho a ser oído, por supuesto. No obstante ello, la realidad es que al menos yo en lo que he visto en la práctica, en procedimientos administrativos no he visto designación de curador ad litem o abogado en los términos que establece esta legislación, pero en teoría tienen también derecho los niños a designar abogado o bien curador si así se estima. También los padres o los adultos interesados que intervienen en el proceso, pese a que es un procedimiento administrativo, pueden designar abogado. No existe inconveniente en ello.
En este caso, una vez determinado el diagnóstico y la medida a adoptar, se suscribe un acuerdo, porque recuerden siempre que el procedimiento administrativo tiene esencialmente la voluntariedad como uno de sus principios, se plasman los compromisos respectivos y este es un compromiso en el cual se tienen que indicar las partes interesadas, las acciones, los actores, cuáles son los objetivos de la medida, etc. Una vez que se inicia el procedimiento, se cita una sesión a los interesados en un breve plazo a fin de resolver sobre el caso. No se establece un plazo a diferencia de la sede judicial, en la cual en teoría es en quinto día. En este caso, a propósito de esta sesión, que no es propiamente tal una audiencia, pero es una sesión en la cual se establecen las acciones de diagnóstico biopsicosocial y se recopilan antecedentes, se evalúa si corresponde un diagnóstico y las acciones para verificar la existencia de la amenaza o vulneración de derechos. Recuerden que acá hablamos de vulneraciones de carácter leve o moderado. Los intervinientes pueden exponer lo que estimen, ya sea oralmente o por escrito. La sesión se efectúa con quien asista, si está notificado y no compareció, se queda sin posibilidad de manifestar lo que estime, pero igualmente se puede hacer la sesión. Si nadie asiste, en este caso se puede eventualmente derivar los antecedentes al juzgado de familia, si así lo estima la oficina local de la niñez, porque claro, eso da de por sí un indicio de que no va a haber voluntariedad en el proceso, claramente. Entonces, en ese caso, eventualmente se puede derivar al juzgado de familia. La medida de protección administrativa, en teoría, al menos conforme plasma la legislación, debe ser adoptada en un máximo de 30 días desde que se inició el procedimiento y debe ser revisada cada 3 meses. Si se inició el procedimiento administrativo a requerimiento de una persona interesada y esta persona se desiste, o sea, dice no, ya está todo ok, yo no quiero seguir adelante, la oficina local de la niñez puede seguir adelante con este procedimiento. Si alguien, entiéndase padre, madre o cuidador, impide la ejecución de la medida, o se incumple gravemente, o se contraviene reiteradamente o injustificadamente, la oficina puede comunicar al juzgado de familia y puede disponerse incluso a solicitud, y esto previo decretarse por el juzgado de familia, arresto por 15 días o remitirse los antecedentes a fiscalía por desacato. Normalmente primero se apercibe a las personas a que cumplan la medida de carácter administrativo y luego de ello se evalúa si corresponde algún tipo de apremio. Yo al menos por el momento arresto no he visto en estos casos, pero eventualmente puede darse porque así está plasmado en la ley. Las medidas se revisan cada 3 meses, como les decía. Si se revisa y siguen las condiciones que motivaron el plan, en este caso se mantiene, se puede modificar según el plan de intervención, si va variando la situación, y también se puede decretar el egreso o el seguimiento si así corresponde. Entonces, en definitiva, a propósito de las principales diferencias, como les indicaba anteriormente, tenemos una protección de carácter universal, especializada y ambulatoria en los casos de la oficina local de la niñez, porque la oficina local de la niñez no puede disponer la eventual derivación de un niño a sistema residencial, o sea, cuidado alternativo del Estado. Sí, puede un tribunal de familia, siempre como última opción, como les decía anteriormente. Las vulneraciones son de carácter leve o moderado, que conocen las oficinas locales de la niñez. Los tribunales de familia, en este caso, conocen de graves vulneraciones o amenazas en sus derechos. En cuanto a las medidas cautelares, en el caso de las oficinas locales de la niñez, no pueden ser decretadas por sí propias, por sí mismas, perdón. Sí pueden ser derivados los antecedentes al juzgado respectivo y el juzgado decretarlas. A propósito también del poder de imperio, o sea, la facultad para exigirse lo que se está mandatando es únicamente de los tribunales de familia. Por ello, en caso de incumplimiento de los acuerdos que se adoptan en el contexto de medida de protección administrativa, debe la oficina local de la niñez dirigirse al juzgado de familia y el juzgado de familia a percibir o bien incluso arrestar, como les decía anteriormente, si no se está cumpliendo la medida respectiva. Eso en síntesis a propósito de las diferencias. Vamos a dejar de compartir entonces. Voy a ver si hay alguna duda por escrito. O no sé si por intermedio de Roberto quisiera alguien manifestar alguna duda vía voz mientras reviso las dudas para ir respondiendo algunas. Muy bien. Rodrigo, perdón, disculpa.
No se preocupe, muy bien, muy bien. Em, Brindémosles aplausos virtuales, ¿cierto? Por la excelente presentación que acabamos de escuchar. Muy atingente, están llegando, genial, muy bien. Bueno, Vamos, ofrezco paréntesis, Rodrigo, ofrezco las excusas correspondientes. Sé que fue bastante extenso lo que se vio en un lapso bastante acotado, pero en definitiva traté de abordar mayormente las grandes diferencias, como bien decía el título del seminario, y obviamente en mayor profundidad y con mucho más tiempo se va a poder ver en el curso que vamos a estar ahí impartiendo y que alguno de ustedes va a ser el afortunado de, o afortunada de ganarse. exacto, no, pero muy necesario. Ahí están llegando aplausos. Gracias, todo muy claro. Fue rápido, pero entretenido todo el tiempo. Excelente presentación. Muy bien. Voy a Em, responder, acá encontré algunas preguntas, si me permite, Rodrigo, antes de que veamos sí, algún par a mano alzada. Ya, súper. buenas tardes. ¿Cómo se determina el grado de vulneración de forma previa para derivar a la OLN? Esto es algo que depende del caso en concreto. Tienen que ver siempre los factores de riesgo y los factores protectores, porque esto, obviamente, la realidad de un niño, niña, adolescente, dependiendo de sus circunstancias particulares, es totalmente diversa a la de otro niño, niña, adolescente. En ese sentido, obviamente, existen factores de riesgo que son evidentes. Por ejemplo, si existe una vulneración en la esfera de la sexualidad, de por sí es una vulneración grave, por tanto, yo en principio la derivaría a juzgado de familia, ¿ya? Obviamente después se puede ver si efectivamente reviste la gravedad o no, porque puede que exista un grupo familiar, en este caso una red familiar que efectivamente actúe de forma adecuada, no exista, por ejemplo, también algún secretismo familiar. Entonces puede que no sea necesario algún tipo de medida de carácter judicial, medida de protección, entiéndase programa. No obstante ello, si se requiriese en ese caso algún tipo de medida cautelar, claramente tiene que ser a través del Tribunal de Familia. ¿Cómo determina el funcionario público la existencia de un hecho que afecta al niño que constituye un delito? Esto en el caso de jardines infantiles por maltrato relevante. Es que el funcionario público no es el llamado a determinar si es delito o no, eso es la fiscalía que hace la investigación. El funcionario cumple con informar respectivamente la eventual situación de la cual tuvo conocimiento. Con eso, creo, no son llamados a formular algún tipo de investigación mayormente, ni mucho menos, y menos al día de hoy como está, sea un niño de jardín, como es el caso que plantea, o de un niño más grande, entrar a indagar mayormente la situación no es algo que les corresponda. ¿Cómo identificar qué vulneraciones? Ya, eso ya lo respondí. ¿Desde qué edad un niño puede ser oído en juicio y considerar su opinión o relato? No existe una edad definida legalmente, lo que únicamente que se establece es que depende de su edad o madurez. Obviamente en este caso va a depender de las circunstancias concretas del niño, de su desarrollo también neurolingüístico muchas veces, o un gran impedimento cuando existe alguna imposibilidad al menos manifestarse verbalmente. No obstante ello, no por eso va a dejar de ser oído si así lo estima u oída, porque puede ejercerse de otras formas, ¿ya? Pero en definitiva la edad y la madurez son los criterios que se establecen. No existe un plazo específico de duración de juicio porque depende de cada tribunal que conozca las causas. Además, ya la verdad, el plazo del juicio en definitiva va a depender de cuánto esté en la agenda del tribunal asignado al bloque respectivo. En algunas comunas o una IDAM es efectivo, pero esa función la genera sí, el DC. Ahora no es PFF, se modificó a FTPF, efectivamente, las comunas que cuentan con aquello respectivamente. ¿Qué hay del egreso por no adherencia cuando ya se agotan los recursos como apercibimiento, visita de rescate o se debe solicitar un cambio de cuidado personal? Un muy buen punto y muy complejo de responderlo porque el egreso por no adherencia muchas veces en la práctica de que da cuenta de que existe algo que se quiere ocultar. Y como dice aquel dicho muy antiguo, que nada hace nada teme, y en teoría uno debiese pensar de que una persona o un grupo familiar que nada tiene que ocultar, es extraño que en definitiva esté en esas circunstancias. No obstante ello, claro, hay solicitudes de egreso por no adherencia, pero en principio se debiese intentar en su oportunidad intentar la adherencia de forma amistosa, pero si no se logra, tienen que solicitarse los apercibimientos respectivos.
La medida de protección administrativa tiene la misma obligatoriedad que la medida de protección por tribunal. Es que la medida de protección administrativa, si bien es obligatoria, también se basa sobre el supuesto de la voluntariedad y de los acuerdos y compromisos que se arriban con el grupo familiar. En cambio, en la medida judicial también se basa sobre eso desde la perspectiva que los tribunales de familia deben propender a soluciones colaborativas, o sea, llegarse a ciertos acuerdos, pero la diferencia es el poder de imperio de una o de otra, o sea, la exigibilidad. El tribunal puede decirle, tú tienes que cumplirla porque tienes que cumplirla. En cambio, la oficina local de la niñez en ese sentido no podría exigirlo, pero sí puede solicitarlo al tribunal que lo exija e incluso mediante el arresto, como se indicaba. ¿Qué diferencia de causas con sentencia y causa concluida? Causa concluida es una causa terminada, causa con sentencia es donde se emitió un pronunciamiento sobre la cuestión sometida a conocimiento del tribunal. Eventualmente puede tener una causa, eso es a propósito de los sistemas informáticos de los tribunales, y la causa con sentencia eventualmente puede ser incluso apelada, o sea, puede que exista algún tipo de recurso que esté pendiente, etc. Tengo dos manos Eh, levantadas. ¿Le Sí, parece si... escuchemos las manos, sí, porque creo que ahí respondí la gran mayoría, al menos de las primeras preguntas por escrito. Karima, voy contigo. Hola, buenas Hola. tardes a todos. Buenas tardes, Simón, ex compañerito de curso. Por ahí. Em, Tengo una pregunta en cuanto al funcionamiento de las OLN. La verdad es que en mi zona hemos tenido bastantes inconvenientes. Eh, si hay fallas, entre comillas, fallas en la intervención, o si no hay intervención, porque tengo casos en que han pasado meses y no ni siquiera han llamado o se han comunicado con los padres y hemos presentado otras medidas de protección en tribunal y nos siguen diciendo que OLN, OLN, OLN. Eh, no hay un acto ilegal o arbitrario como para una acción de ilegalidad. ¿Qué podemos hacer? A quién le reclamamos? Porque la fiscalización y se supone, entre comillas, la supervisión debería ser de la subsecretaría, pero no sé si eso está ocurriendo. Entonces, más allá de la acción de ilegalidad, como abogados de los padres, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos intervenir? ¿Podemos presentar, no sé, algún tipo de recurso administrativo? Algo para que la OLN efectivamente cumpla con la función que le fue ordenada? Porque hemos hecho presentaciones al tribunal señalando que la OLN no ha hecho nada y nos siguen mandando la OLN. Entonces es como un círculo que al final hace que una vulneración o amenaza de vulneración leve o moderada puede incluso transformarse después en una grave y han pasado meses y se transforma en una grave porque no se ha hecho nada en todo ese tiempo. Entonces, ahí estoy un poco como complicada en qué se puede hacer en cuanto a la intervención o a la falta en realidad de intervención por parte de las OLN. Claro, es una muy buena pregunta porque efectivamente hay bastantes comunas en que las OLN tienen poco personal de partida. Creo que eso es una realidad que nadie puede negar, de que el recurso personal a nivel de tribunales, a nivel de OLN, etcétera, es bastante escaso y eso dilata los procedimientos, porque en teoría, como les decía, en principio, desde que se entra en conocimiento de una medida de protección administrativa, el máximo debiese ser 30 días para saber si se adoptó o no. Sabemos que en la práctica no ocurre, sabemos que también en la práctica muchas veces los tribunales tampoco se cita audiencia preparatoria dentro del quinto día, que es lo que establece la ley, etcétera. Pero claro, ahí tienes la opción de eventualmente pedirle al tribunal de que le requiera mediante oficio, porque acá entiendo que el tribunal está rechazando las nuevas medidas de protección precisamente porque ya se declaró incompetente y lo remitió a OLN. Por tanto, el tribunal, previo a conocer nuevos antecedentes, debiese solicitarle a la OLN mediante oficio cuáles han sido las acciones que ha realizado. Esto no a un modo de que el tribunal tenga algún tipo de jerarquía superior a la OLN, porque el tribunal no es superior jerárquico de la OLN. Pero en definitiva esa pudiese ser una opción, solicitarse dentro de la presentación de la nueva medida de protección el oficio a la OLN previo a que se resuelva, porque en definitiva, según lo que indican en el caso, no se habría realizado eh,
en definitiva, gestiones. No, no le puede pedir cuenta tal como indican ahí en el chat, pero sí le puede solicitar mediante oficio cuáles han sido las gestiones que se han realizado, no es a modo de pedir cuenta. Y la otra opción es directamente lo que indicas a propósito de las gestiones administrativas, en este caso la ALN depende del Ministerio de Desarrollo Social, tendría que hacerse las solicitudes ante el superior jerárquico. Porque el tribunal no, si el tribunal ya estimó que los hechos base y que no ha existido un cambio desde la incompetencia, no se va a volver a declarar competente porque el tribunal ya resolvió esas circunstancias. La opción hubiese sido eventualmente, y bueno, ahí queda pendiente de ciertos recursos procesales, si se vuelve a iniciar una medida de protección y nuevamente se rechaza porque se derivó a la OLN, sería directamente apelar y ahí la Corte tendría que determinar si corresponde a ese tribunal de familia en concreto continuar conociendo y resolviendo, que también es una opción. Gracias. Nadie de que, Rodrigo. Muchas gracias. Voy con Natalia Muñoz. Te escuchamos, Natalia. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches y gracias también al profesor por la exposición. Yo tengo una pregunta muy práctica y quizás también como, no sé, como un consejo. Lo que pasa es que yo trabajo en una OLN acá en Santiago y tenemos un caso donde los niños fueron derivados a un PRM, pero en el intertanto se le decretaron también medidas cautelares. Esas cautelares vencieron. La mamá no tenía mucho conocimiento de cómo funcionaba el sistema, no entendía que se tenían que renovar antes de que vencieran y este plazo ya pasó hace un mes. Entonces, nosotros queremos solicitar en el fondo que se renueven las medidas cautelares y como que estamos redactando el escrito para eso, pero mi pregunta en el fondo es si ¿es factible que el tribunal la renueve sin pedir audiencia nuevamente? Si es que tengo que subir como algún otro documento que acredite la situación de riesgo en la que están los niños, o si es que hay algo ahí que pueda como ayudar a que se acelere ese proceso, a que las decreten más rápido, porque igual se están demorando harto en ver ese tipo de causas y de solicitudes. Mira, desde la perspectiva del tribunal, mi experiencia al menos es que de partida existen distintas formas de ingresarse a escritos mediante oficina judicial virtual. Muchas veces los programas y también los intervinientes, abogados, etcétera, ingresan los escritos como nomenclatura, porque uno tiene que poner una nomenclatura para aquellos que no saben en cuanto a cuál es el tipo de escrito, solicitud que se indica o acompaña informe, etcétera. Esos escritos normalmente tienen una prioridad un poco menor a la nomenclatura que aparece como renovación o modificación de medida cautelar si la memoria no me falla. Pero hay un escrito, hay un tipo de escrito que es ese. Y eso sería bastante positivo porque ahí salta como entre comillas la alerta para el tribunal, para los funcionarios respectivos a cargo y pasarlo a juez en su momento, porque se está hablando de una medida cautelar y en teoría las medidas cautelares en principio son de carácter urgente. En cuanto a acompañarse documentos, siempre es positivo porque muchas veces se solicitan medidas cautelares sin acompañarse algún fundamento y hay que considerar que las medidas cautelares no son pensadas para que rijan eternamente. Y muchas veces, lamentablemente, se mantienen las circunstancias, pero tiene que indicarse por qué se mantienen o qué circunstancias han visto posterior a que terminó esa medida cautelar. Por ejemplo, caso de una medida cautelar de prohibición de acercamiento de suspensión de régimen comunicacional, se estableció por 90 días. Después igual hay que entrar a explicarle al tribunal por qué se hace imperiosa que se renueve. Y eso si tienen un informe o algún respaldo, bienvenido sea. Y otra opción finalmente es algo que hacen muchas veces los abogados, pero muchas veces no aplican esta nomenclatura de solicita renovación o modificación de medida cautelar, que es la que salta como con mayor alerta, es poner dentro del mismo escrito que solicitan providencia urgente. Eso ya va a quedar a criterio del tribunal respectivo si se acoge a aquella solicitud o no. Pero siempre es ideal que sea mediante esa nomenclatura de solicitud o renovación de medida cautelar para que salte la alerta en su momento al tribunal respectivo. E ideal acompañar antecedentes, como le decía. Súper, muchas gracias. Ya no hay de qué. Muchas gracias. ¿Alcanzamos por una más, profesor? Sí, por mi parte, ningún. Feliz. Súper. Te escuchamos, Denise Sabat.
Gracias. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola. Yo tengo una duda en relación a las medidas de protección en favor de adultos mayores. No le hemos tocado durante el seminario, no sé si viene al caso, pero como el título es Medidas de protección en general, judiciales y administrativas, te quería Ay, es que preguntar lamento en el fondo un poco. interrumpirte, sí, lamento interrumpirte, Denise, pero eso no son medidas de protección precisamente. Y es una muy buena pregunta tuya. ¿Por qué? Ya, Porque eso puede ser reconducido eventualmente a situaciones de violencia intrafamiliar, o sea, causas RIT-F, a propósito de situaciones de abandono de adultos mayores, pero en nuestro país, al menos en materia de tribunales de familia, las medidas de protección son solamente en beneficio de niños, o sea, personas menores de 18 años. Si tú ves una situación de abandono de un adulto mayor o bien que está siendo agredido física o psicológicamente, físicamente pasaría a sistema penal, por supuesto, pero si está siendo agredido psicológicamente, eso se reconduce a una causa por violencia intrafamiliar, ya sea por acción o por omisión, o sea, una persona mayor que está siendo agredida porque quienes en teoría tienen que tener sus cuidados, entiéndase, sus hijos, si procede, u otra persona, en definitiva no está gestionando sus cuidados, eso es causa por violencia intrafamiliar que se reconduce. entonces la norma cuando dice tenemos una medida, o sea, cuando la norma dice que se pueden establecer medidas de protección, no tengo la norma en este momento, podría buscarla en favor de adultos mayores, en realidad se refiere como solamente a algunas cautelares, pero Mm, la causa siempre se va a tramitar como BIF. exacto. Y si la persona es agredida por alguien que no es familiar, En ese caso tendría que hacerse de penal. ya, o sea, buscar un tipo penal para que esto pueda ser cautelado por el Tribunal de Garantía, por la Fiscalía, en el fondo. Exacto. Y la fiscalía a su turno sí puede disponer medidas de protección, que es lo otro totalmente distinto que era lo que yo decía al inicio, que es el tema, por ejemplo, rondas periódicas u otra, o bien si la solicita fiscalía, el juzgado de garantía puede establecer medidas cautelares, prohibición de acercamiento u otro. Pero, por ejemplo, la medida cautelar, por decir algo, de prohibición de actos y contratos de un adulto mayor. Eso es BIF. Él es BIF. O sea, pero ya, perfecto. O sea, sí o sí lo tiene que dar un tribunal de familia, pues no tiene una facultad garantía de dar Claro, esa. pero tendría que ser reconducido a un procedimiento de BIF. Ya, gracias. No hay de que estén bien. Cerramos con la pregunta de Paola, Bueno, ¿te parece? Súper. Te escuchamos, Paola Pacheco. Muchas gracias. Buenas noches, Simón, y a todos. Lo mío es como más práctico en realidad también. En el caso que en una medida de protección, una causa P, se concurra con abogados particulares, no de la corpo, no ese tipo de abogados, ¿qué tan llanos son los tribunales, por ejemplo, a decretar o acceder a peticiones de oficio, no sé, ante el DAM, COSAM? Entendiendo que las personas, no sé, a lo mejor mis representados podrían tener también cierto grado de vulnerabilidad económica, por así decirlo. muy buena pregunta. En materia proteccional, la ley no distingue, y tampoco entiendo que en materia contenciosa, no obstante, es un uso frecuente de los tribunales, pero en materia proteccional, el tribunal puede decretar, y debiese en teoría de oficio, DCE o DAM respectivamente, indistintamente de la situación socioeconómica de las personas. De hecho, la situación muchas veces se ve a la inversa. ¿En qué sentido? De que personas que tienen acceso a más recursos quieren ofrecer sus peritos particulares y ahí muchas veces se contrapone con lo que puede establecerse por el DAM o por el DCE respectivo. Y ahí, claro, va a depender obviamente de la metodología, etcétera, que se haya empleado en uno u otro respectivamente, a cuál va a acceder a ponderar con mayor peso probatorio el tribunal. Pero no existe ningún problema en que una persona sí tenga abogado particular o abogado estatal, sobre todo corporación o clínicas jurídicas, tenga acceso a DCE o de DAM. Lo que sí resulta complejo, insisto, es cuando es a la inversa la hipótesis, cuando se solicitan peritajes particulares. ¿Por qué? Porque hay muchas veces hay que entrar también a sopesar otras circunstancias. Que yo como tribunal decreto que se realice un peritaje por el DAM o por el DCE,
pero me quieren también hacer un peritaje al niño por parte de un perito particular. Y muchas veces también hay perito particular por una parte, por la otra parte. Entonces ahí tiene que entrar el juez o la jueza respectiva y también sobre todo estar alerta, Curaduría del ítem, para que no haya una sobreevaluación de ese niño en el caso en particular. Pero en principio no hay ningún problema en que, en definitiva, sea a propósito de las causas P, causas proteccionales, DAM o DC, no así de las contenciosas. Ojo con Mm, eso, porque las contenciosas no rige el DC ni el DAM. Ahí ujú. cada parte con su perito, ya sea institución pública o privada, respectivamente. Gracias. Y en el tema de las notificaciones, lo mismo. ¿Me podrían obligar a que notificara con un receptor particular? No, tampoco. En principio las notificaciones a través de tribunales de familia son Sí. gratuitas. Hay notificadores, de hecho muchas veces hay tribunales, sobre todo de la región metropolitana, que yo en su momento vi que lo obligaban a receptor particular, pero Sí. frente a una reposición, a una solicitud de reconsideración, si es que no es por intermedio de abogado, normalmente se accede a eso, así que no debiese haber mayor problema en cuanto a que sea de forma gratuita. Muchas gracias. Un Hay gusto. de que Muy bien, genial. Terminamos así entonces el momento de las preguntas. Nos vamos a ir al sorteo, pero antes de terminar la grabación, que les reitero va a estar en nuestro canal de YouTube, aquí mismo en Somos Adipa, dejo unos minutos para una invitación final, un cierre, estimado, ahí sí, palabras al bueno, final, al cierre. agradecerle a todos su asistencia, también a Rodrigo como parte de ADIPA. Me es muy grato haber hecho este seminario. Insisto, traté de sintetizar muchas cosas que son bastante amplias en poco tiempo. Hubo algunas preguntas que no se lograban responder por un tema únicamente de tiempo, pero agradecido también, obviamente, de la mirada intersectorial que pueden tener distintas personas. Acá hay profesionales de la OLN, de distintos organismos también que han estado escribiendo, incluso personas a nivel internacional, cosa que me sorprendió gratamente, porque en definitiva cuando hablamos de cuestiones de derechos en general y sobre todo de derechos de la infancia, estamos hablando de un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, los cuales obviamente tanto desde una mirada psicosociojurídica podemos abordar desde distintas formas, pero siempre tratando obviamente de buscar la mejor alternativa, la mejor solución para el caso concreto y todos podemos complementarnos de alguna u otra forma. Entonces, en ese sentido, invitarlos, bueno, al curso que vamos a estar impartiendo la próxima semana, ya hay varios inscritos, y que gane la persona que más se lo merezca el cupo a propósito del concurso que va a efectuar Rodrigo a continuación. Que tengan muy buena noche y un agrado haber hecho este seminario. Te agradece, un tremendo gusto.